Los villancicos en el mercado de arándanos de St. Mary's, fueron silenciados repentinamente por un grito penetrante. ¡Sorpresa! Lydia Mayhew se quedó sin vida entre las cintas y los bollos. Pausa solemne. Miss Marple sintió, al instante, que esto no fue un accidente, sino un veneno escondido en un frasco de mermelada, y alguien se había vengado de la manera más cruel. La helada se había asentado como azúcar en polvo sobre los adoquines de St. Mary, arrugando los bordes de las rosas de seto y prestando un silencio al verde del pueblo. Pausa contemplativa. Desde la ventana de su salón, la señorita Marple observó la escena con una tranquilidad sosegada. La forma en que el humo se acurrucaba desde las chimeneas en cintas débiles, la puerta de la señora Sims, que llevaba un mantel aún arrugado por el almacenamiento, el alegre ruido de puestos de madera erigidos por ansiosas manos jóvenes. El mercado de arándanos era, como siempre, el comienzo no oficial de la temporada de invierno del pueblo. No tanto por el comercio, sino por el ritual. Tono reflexivo. Había algo encantador e inflexible en la manera en que los aldeanos regresaban a él cada año, independientemente de la enfermedad, del clima, o de los pequeños escándalos. Les daba forma, como las fronteras de costura cruzada en los himnarios de la iglesia. Cuando la señorita Marple se puso su abrigo de tuit gris y salió con su cesta, el mercado ya estaba floreciendo en color. Tono alegre, las cintas rojas revoloteaban en frascos de mermelada, guirnaldas de acebo cubrían mesas de caballete, y las notas distantes de un villancico se alejaban del campanario de la iglesia, como un recuerdo. Sin embargo, debajo del aire festivo, ella sintió, con esa antena peculiar nacida de la edad y de la observación, que algo no era como había sido. Lydia Mayhew hizo su entrada con precisión, como siempre, a las 10 en punto. Llevaba un abrigo de lana rojiza abotonado en la garganta y el reloj de bolsillo de su difunto esposo prendido, con discreto simbolismo, en la solapa. No se apresuró, ni se demoró, caminó con esa restricción propietaria que la caracterizaba, deteniéndose en cada puesto con el aire de alguien que esperaba ser impresionado, pero rara vez gratificado. Era la presidenta del comité, un título que llevaba como un broche. Tono irónico, y los aldeanos, con una mezcla de deferencia e irritación silenciosa, toleraban sus maneras en aras de la continuidad. Ella ofrecía comentarios con media sonrisa y ceja levantada. Ah, señora Dunley, veo que ha elegido usar clavo este año, bastante audaz. ¿O es esa muselina real, o la imitación de Swindon? La señorita Marple la observaba con curiosidad contenida. Lydia siempre había poseído un don para encubrir el juicio bajo un barniz de cortesía, y hoy no era la excepción. Los villancicos habían ocupado su lugar cerca del viejo monumento de guerra, voces que se apoyaban unas a otras como lana cálida contra el aire frío. Una niña con una boina azul cantaba, ligeramente desafinada. Sonrisa cálida, y nadie la corrigió. La señorita Marple pasó junto al puesto de conservas, intercambiando bromas con un niño tímido que organizaba botellas de cordial de flor de saúco. Su mirada no estaba en la música, sino en los espacios entre las personas, en los temblores sutiles que se agitaban justo debajo de la superficie de las cosas. Allí notó el endurecimiento de la boca de la señora Penfield cuando Lydia pasó sin comentarios. Pausa. Allí también, la manera en que Elsie Turner, la recién llegada con envases demasiado perfectos y ese débil acento londinense, mantenía la barbilla demasiado alta. Y Constance Bello, viuda de un oficial de guerra y otrora pianista admirada, permanecía en silencio detrás de su puesto de galletas, los ojos bajos. No había conflicto abierto. Pausa grave, no aquí, no en el mercado. Pero la señorita Marple, con su intuición afinada tras años de confidencias en habitaciones y susurros en la iglesia, lo sabía bien. Donde las rivalidades se ven forzadas a permanecer educadas, el resentimiento echa raíces, como la escarcha en el suelo, en silencio, y profundo. Cada año, la señorita Marple compraba precisamente un frasco de mermelada de arándano, siempre de la mesa de Lydia, siempre el mismo, etiquetado con la mano angular de Lydia, cubierto con lino de marfil y atado con una cinta de terciopelo en un carmesí tan profundo que bordeaba lo eclesiástico. Este año, la transacción no fue notable en acción, pero sí en matices. Lydia extendió el frasco con su gracia habitual, diciendo: «Es el lote de diciembre, Jane. He añadido un toque de nuez moscada, mi propia pequeña firma». La señorita Marple lo aceptó con una sonrisa. «Nuez moscada, qué intrigante. Debe tener bastante regusto». Los ojos de Lydia se entrecerraron, centellearon quizás. Miss Marple añadió, con suavidad: «Mientras nadie robe tu receta, querida». «Oh», respondió Lydia a la ligera, «lo han intentado». Y con eso se volvió,
la cinta ondeando como una bandera de victoria. No fue lo que Lidia dijo lo que perturbó el ritmo del momento, sino a quien se lo dijo, y qué mirada acompañó a sus palabras. Por el crepúsculo, el verde se había vaciado, salvo por las linternas apagándose una por una y la risa de los niños embolsando nueces azucaradas. Tono melancólico, sin embargo, tras las ventanas de encaje, comenzaban las conversaciones reales, no fuertes, pero cargadas. La señorita Marple, junto a su fuego, tejiendo un cuadrado de lana color avena, reflexionó en silencio. Lidia siempre había apreciado la tradición, no solo por amor a ella, sino por el control. Donde el control vacilaba, se corregía. Donde la corrección fallaba, castigaba. No con crueldad inmediata, sino con profundidad. Afuera, un viento ligero se agitó, las hojas susurrando sobre el camino. La señorita Marple levantó la vista brevemente, como si escuchara algo moverse en la oscuridad. Susurro dramático, no un paso definido, sino el inicio de un cambio. Una advertencia. Un giro. El tipo que ocurre solo una vez al año, y lo cambia todo. Comenzó, como tales cosas a menudo hacen, no con un insulto, pausa, sino con una sugerencia, de tono leve, de intención medida. Espero, dijo la señora Turner Lidia, de pie, con un delantal inmaculado junto al puesto de tartas de goteo, que su ubicación aquí no le haya causado demasiada angustia. Es solo que intentamos mantener las conservas en el lado norte, para evitar la luz solar directa. Preserva la integridad. Elsie Turner, más joven que el resto y demasiado compuesta para el gusto de Lidia, levantó la vista mientras arreglaba sus frascos. Tono dulce pero firme. Oh, no hay angustia en absoluto. Prefiero la luz, saca el brillo en la mermelada. La frente de Lidia se alzó una fracción. Pausa tensa. El brillo puede deleitar el ojo, pero a menudo enmascara la profundidad. Su exhibición es bastante llamativa. Muy reminiscente de los arreglos que yo introduje hace algunos años. El terciopelo de fondo, la canasta de tejido cítrico. Supongo que el buen gusto está condenado a repetirse, eventualmente. Elsie respondió dulcemente. Quizá, aunque el buen gusto también sabe renovarse. Pausa cargada. Hubo entonces un silencio particular, no vacío, sino del tipo en el que la respiración se queda atrapada, y una docena de oídos se tensan discretamente. La señorita Marple, que pasaba con sus guantes tejidos doblados en una mano, pensó para sí misma que, por una vez, Lidia no tenía la última palabra, y se retiró con calma. De pronto, el sonido estalló. ¡Sorpresa! Era el tipo de ruido que silencia un mercado, un crujido de cristal afilado, como un disparo sofocado, seguido del inconfundible tintinear de vidrio al romperse sobre la piedra. La mano de Elsie había tropezado con el borde de la mesa al girarse, y un frasco de mermelada de naranja y flor de saúco se tambaleó, derramándose en un destello dorado y pegajoso sobre los adoquines. Jadeos de la multitud, varias personas exclamaron. Una niña rió nerviosa, mientras Lidia giraba sobre su talón con la gracia de alguien acostumbrada a retirarse de un campo de batalla. Espero que no sea por la competencia, murmuró sobre su hombro, el más leve fantasma de diversión bailando en su voz. Elsie, sonrojada pero no derrotada, se inclinó para recoger el desastre con un paño. Solo una muestra, respondió, aunque su voz tembló muy ligeramente. La señorita Marple, desde una distancia prudente, observó la inclinación rígida de los hombros de Lidia, no triunfales, sino tensos. Había furia allí, apenas contenida. No era por la mermelada, sino por algo más profundo, algo personal. Y la furia, la señorita Marple lo sabía bien, era un sabor curioso, agudo al inicio, pero amargo en el regusto. Mientras todos los ojos se fijaban en el frasco roto, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia Constance. La viuda permanecía detrás de su puesto de panés y rodajas de almendra, vestida con un abrigo gris conservador y una discreta cadena de perlas. Una mano enguantada sostenía las pinzas de plata, la otra, desnuda, temblorosa, se aferraba al borde de la mesa, no para sostener el cuerpo, sino la voluntad. La señorita Marple notó cómo los ojos de Constance se alzaban apenas un instante hacia la figura de Lidia que se alejaba, y luego huían rápidamente, como si hubieran mirado algo demasiado brillante, demasiado dolorosamente conocido. No era miedo lo que mostraba su rostro. No del todo. Era reconocimiento. Pausa grave, el estremecedor recuerdo de una herida aún no cicatrizada. Y Marple recordó, los guantes de Constance, siempre usados incluso en interiores, siempre abotonados impecablemente, salvo hoy. Uno puesto, otro no. Como si algo hubiese sido interrumpido,
o tal vez ocultado con demasiada prisa. Elsie Turner sonrió. No una sonrisa amplia ni amable. Era la sonrisa de un retrato, pulida, sin vida, como pintada allí para agradar, nunca para perdurar. Tono reflexivo. Aceptó la tela prestada de la señora Proby, agradeció al niño que le devolvió la tapa rota del frasco, y aseguró a la multitud que estas cosas suceden. Pero la señorita Marple sabía mirar más allá de las palabras. Esa sonrisa era un escudo. Una máscara apresurada, como el sombrero que uno se coloca al entrar en una habitación fría. No por elegancia, sino por protección. Bajo ella, se escondía otra cosa, el pulso acelerado en la garganta, el temblor casi felino de un orgullo herido. Y el orgullo, Marple lo sabía bien, no se disipa fácilmente en la campiña inglesa. Más tarde, en el ayuntamiento, el aire olía a té demasiado hervido y a telas perfumadas con lavanda. El comité del mercado se reunió en sillas plegables, alrededor de una mesa cubierta con un gingam desvaído. Las tazas tintineaban. El pan permanecía intacto. Lidia presidía erguida, con desdén apenas velado, revisando la rúbrica de juicios. Constance revolvía su té en círculos lentos, evitando miradas. Elsie, frente a ella, ofreció un cumplido sobre los arreglos florales, que no recibió respuesta. La tensión colgaba como niebla, no lo bastante densa para ocultar, pero suficiente para distorsionar el calor. La señorita Marple, en su calidad de archivera honoraria, no hablaba. Sus agujas descansaban en su regazo, y escuchaba, el silencio entre frases. Pausa larga, y en ese silencio se libraban las conversaciones reales. Cuando Lidia se levantó, su silla rascó suavemente el suelo de madera. Su bolso estructurado de cuero oscuro se inclinó levemente, dejando escapar un solo papel plegado. No había palabras, solo una flor prensada, quebradiza, amarillenta, tal vez una violeta, tal vez un no me olvides. Marple, la más cercana, lo recogió y lo devolvió a Lidia con un leve asentimiento. Lidia lo aceptó sin expresión, guardándolo con cuidado casi reverente. Murmuró un recuerdo, apenas audible, y fue entonces cuando Marple vio los ojos de Constance. Pausa solemne, no sorpresa, sino dolor antiguo, revivido. Esa noche, el canto final de God Rest Ye Merry, Gentlemen se alzó en el aire frío como un suspiro contenido demasiado tiempo, y al fin liberado. Los aplausos se deshicieron débilmente entre la multitud. Una linterna de papel se sacudió en la brisa. En algún lugar sonó una campanilla de cierre, ligera, expectante. Y entonces vino el grito. Fuerte, desgarrador. No alzado con melodrama, sino clavado en el silencio como un cuchillo sobre porcelana frágil. Provenía del puesto de tartas, más allá del camino de la iglesia, donde Lydia Mayhew había sido vista por última vez, inspeccionando con satisfacción una roseta de segundo premio. Una niña tropezó. 2 chicos se apartaron. El silencio cayó de nuevo. Pero no era reverente. Era el silencio de la respiración retenida, de los ojos que no querían ver, del escalofrío lento y helado de que algo. Pausa tensa, algo terriblemente final había ocurrido. La señorita Marple, avanzando con pasos deliberados hacia el puesto de tartas, conocía el patrón demasiado bien. La quietud repentina nunca fue realmente repentina. Pausa breve, fue lo que vino después de que algo había dejado de moverse. Un corazón, quizás, o una certeza. Lidia yacía acurrucada, de antivisión, un brazo arrojado debajo de la mesa, el otro no alcanzaba hacia afuera, sino hacia adentro, hacia su cintura. Sus guantes, siempre de un gris pálido, presionados y apropiados, ahora estaban manchados con algo mucho más oscuro. Un zapato, un asunto de tacón de bloque sensible, se había resbalado en el talón, exponiendo un pie de seda, acurrucado ligeramente debajo de ella. No había sangre. Pausa grave, no había drama en la pose. Pero la finalidad era inconfundible. La señorita Marple se inclinó suavemente. No tocó el cuerpo, pero bajó lo suficiente para ver la torcedura de la boca de Lidia, la mandíbula floja comenzando a caer. Una mujer construida sobre el control, había muerto. Parecía ahora en una postura de desorden indefenso. Otros se reunieron, la esposa del vicario, el señor Crowley, una niña del comité que sostenía una lata de ratones de azúcar. Pero nadie habló el nombre de Lidia al principio. Lo dijeron en murmullos, o simplemente se quedaron en silencio. Fue la señorita Marple quien dijo, muy en voz baja: busquen al doctor Partridge. Pausa, aunque me temo que ya es demasiado tarde. Y con eso, el mercado dejó de ser un festival, y se convirtió en algo completamente diferente.
A un lado de la figura caída de Lidia había una bandeja de roble pulido, con un borde escalopeado inclinado en ángulo, su contenido esparcido en un arco al azar. Los bollos de arándano, 6 de ellos, uno roto en 2, yacían en la escarcha. Unas pocas frambuesas habían desangrado su jugo sobre el lino, manchándolo con una suavidad en discordia con la escena. La señorita Marple miró de cerca, demasiado de cerca, algunos podrían decir, para una mujer de su edad. Pero siempre había sabido que la violencia dejaba su impresión, no solo en las heridas, sino en la colocación. En la forma en que los objetos se detenían cuando el orden de las cosas había sido interrumpido. Los bollos no estaban salpicados, ni arrojados. Habían aterrizado como si alguien hubiera empujado deliberadamente la bandeja, en lugar de dejarla caer. Y el borde de la bandeja, atrapando una esquina de la mesa, no había derribado nada por completo. Solo lo suficiente. Lo suficiente, pensó la señorita Marple. Pausa reflexiva, para ser visto. No para ser olvidado, sino para ser mal recordado. Y eso, era mucho más peligroso. En el collar de Lidia faltaba algo. La ordenada blusa traicionada por una pequeña rasgadura en la tela, justo donde su broche normalmente descansaría. Los ojos de la señorita Marple, practicados en las pequeñas vanidades de la vida de la aldea, escanearon el suelo, hasta que lo vio, a 5 pies del cuerpo de Lidia. Yacía en la hierba como una medalla caída de una guerra tranquila, un broche, un cameo victoriano con perlas de semilla. Ahora estaba boca abajo. El cierre roto. Los alfileres doblados. Miss Marple se inclinó, sus dedos envueltos en un pañuelo, y lo recuperó con cuidado. Lo examinó. No había signos de sangre. Pero sí algo más esquivo. Pausa tensa. Esto no había caído simplemente en el colapso de Lidia. Había sido desgarrado, por la ira, o por el pánico. Un broche no viaja 5 pies sin intención, pensó, y una mujer como Lydia Mayhew no se permitía llegar a ningún lugar desabrochada. La señorita Marple lo deslizó en su manga, con la semicalma de alguien que se embolsa, no una pista, sino una pregunta. Lydia Mayhew, cualquiera que fueran sus defectos, había sido inquebrantable en sus rituales. Entre ellos, nada más fijo que su bufanda, una pieza exclusiva de seda paisley en tonos de arándano y dorado, siempre enrollada con precisión sobre su hombro izquierdo y fijada con el broche que ahora estaba roto en el bolsillo de Miss Marple. Pero, ahora, pausa grave, la bufanda había desaparecido. No estaba escondida bajo el cuerpo de Lidia. No estaba dispersa entre los bollos. No estaba pisoteada bajo los pies. En la confusión del momento, alguien lo había notado. La señora Carmichael, muy probablemente, aunque después lo negaría. Pero Lidia la había llevado con orgullo esa misma mañana. Los dedos de la señorita Marple descansaron en su barbilla. La ausencia no era dramática por sí misma, sino sugestiva. Las bufandas, como las coartadas, no desaparecen a menos que se las quite alguien. Y quitar, en este caso, implicaba más que robo. Implicaba vergüenza. Ocultamiento. La necesidad de borrar algo, no simplemente visto, sino usado. Había muchos tipos de armas. Algunas cortaban. Otras asfixiaban. Y Lidia, con toda su certeza, no había anticipado ser despojada, ni de su broche, ni de su voz. La investigación oficial aún no había comenzado. El doctor Partridge había sido convocado. Y el agente llegó, con la cara roja e incómoda, sin saber dónde pararse. Mientras tanto, el mercado intentaba recomponerse. Los aldeanos se movían instintivamente, ordenaban restos, consolaban a otros, trataban de restaurar la ilusión de que el orden podía reanudarse. La señorita Marple caminaba en silencio entre las mesas, su canasta llena de telas dobladas y servilletas recuperadas. Pero eran sus oídos los que trabajaban más que sus manos. No su corazón, seguramente, era tan fuerte como un caballo, murmuró la señora Sims. La vi discutiendo no hace una hora, dijo otra voz. Había estado tocando todos los frascos, ¿quién sabe qué puso en ellos? Susurró a alguien más. La señorita Marple simplemente asintió. Dijo poco. Ofreció frases útiles cuando era apropiado. Nunca trataba de sonsacar. Nunca lo necesitaba. Pausa breve. La gente habla cuando se le da espacio. Especialmente cuando la culpa aún no ha sido asignada. El miedo era espeso en el aire. Y el miedo, susurro grave, tenía un aroma propio. Cuando la multitud se fue adelgazando y la noche se volvió más honesta, la señorita Marple observó a los que permanecían. No por lo que hacían, sino por lo que evitaban. Constance Vale estaba un poco apartada,
hablando suavemente con la esposa del vicario. Sus manos, ambas ahora enguantadas, sostenían los bordes de un libro de oraciones que nunca abrió. Elsie Turner, mientras tanto, permanecía cerca de las cajas de suministros, enderezando etiquetas que ya no necesitaban ser enderezadas. Sus hombros estaban rígidos. Su mandíbula, tensa. Fue en el espacio entre ellas, en un instante fugaz, que ocurrió algo. Una mirada, sin vigilancia. Elsie miró primero, rápidamente, tal vez para ver si Constance había notado su mirada. Pero Constance sí lo había hecho. Su rostro no registró sorpresa, sino cansancio. Reconocimiento. La señorita Marple no parpadeó. Pausa lenta. Hay miradas que gritan, otras que susurran, pero las más peligrosas, las verdaderamente reveladoras, son aquellas que no piden nada y explican todo. Y esta tenía el aire inconfundible de la historia. El inspector Craddock llegó al green del pueblo con el largo paso de un hombre convocado demasiado poco después de su té. Llevaba un abrigo oscuro, un trilby marrón ligeramente ladeado, y la expresión tenue de alguien que había pasado demasiado tiempo escuchando disputas sobre carretillas. Pero incluso cuando escaneó la multitud dispersa, sin impresionarse por su especulación, hubo en sus ojos el más leve parpadeo de reconocimiento, al ver a la señorita Marple, sentada junto a la tienda de Treacle Toffee, sus manos dobladas, su sombrero ligeramente inclinado, como si también estuviera escuchando. Señorita Marple, dijo, a modo de saludo. No con la condescendencia de algunos oficiales jóvenes, sino con un respeto nacido de encuentros anteriores que preferían no mencionar frente a sus hombres. Inspector, respondió ella suavemente. Un día triste. Lydia Mayhew no era universalmente amada, por supuesto, pero el asesinato, creo yo, es bastante más definitivo que un simple disgusto. La boca de Craddock se torció en una leve mueca. Sí, murmuró, bueno, veremos si el asesinato fue. Pero la señorita Marple ya estaba viendo el puesto vacío donde se había sentado un frasco determinado, luego no se sentó, por razones que nadie había admitido. El libro de registros del comité, un libro de contabilidad raído en el guión intransigente de Lydia, confirmó que se había ingresado un frasco especial para juzgar en la categoría Cranberry Preserve. No había estado en exhibición pública, pero, según dictaba la tradición, se colocó detrás de la mesa de competencia para que los jueces lo probaran más tarde ese día. Todavía estaba allí, ubicado dentro de una canasta de mimbre forrada con tic-tac azul, la cinta colocada en ligero sesgo. La etiqueta estaba escrita a mano, con el bucle inconfundible de Lydia, nuez de arándano rojo, lote de diciembre. La señorita Marple lo miró de cerca. Está manchado, inspector, dijo a la ligera, como si alguien hubiera tenido prisa por fijarlo, o deseara que pareciera auténtico, sin haberlo escrito en condiciones adecuadas. Craddock gruñó, frunciendo el ceño. ¿Por qué manipular un frasco de competencia? La señorita Marple giró el frasco suavemente en su mano enguantada. Porque, mi querido inspector, dijo con calma, ese es el que inspeccionaría con más cuidado, especialmente si llevaba su nombre. El químico, un joven sincero de mucho venom, que tomaba una visión tenue de la emoción y un reverente de tubos de ensayo, entregó sus hallazgos 2 horas después, en la escritura ordenada de una tarjeta plegada. Dentro de la reserva de arándano, informó, había rastros identificables de digitalis, de origen botánico y suficiente para causar un paro cardíaco en un adulto susceptible. El inspector Craddock dejó escapar un largo aliento a través de sus dientes. Bueno, entonces, murmuró, hemos cruzado la línea de la teoría al enjuiciamiento. Miró a la señorita Marple, quien simplemente sorbió su té. Es una elección curiosa, susurró pensativa. Digitalis no es sin historia. Fosglobe, ya sabes, ha sido favorecido por aquellos que buscan sujeción, pero nunca ha sido del todo limpio. No, respondió la señorita Marple suavemente. Lotte, esa mañana, no con orgullo como podría esperarse, sino con escrutinio, reflexivo. Sabía que me había dado cuenta. Lydia siempre inicializaba el frasco de sus jueces, era su sello distintivo. Cravach frunció el ceño. Entonces, quien lo preparó quería que pasara como el de Lydia, pero no sabía el ritual completo. O no se atrevió a arriesgarse, murmuró la señorita Marple. La falsa familiaridad es un juego peligroso. Solo se necesita un hábito perdido, para exponer una mentira. Volvió a mirar la cinta, no estaba atada en el arco ordenado de Lydia, sino en un bucle extraño, un bucle que no resistiría bajo escrutinio. El químico había terminado de empacar su kit en la parte trasera de la camioneta, pequeñas botellas de ámbar haciendo clic suavemente entre sí, como gallinas chismosas,
cuando la señorita Marple hizo una pausa cerca, aparentemente para inspeccionar una bandeja de sales de lavanda que habían quedado atrás. Un poco más allá del vehículo, parcialmente protegido por sus puertas abiertas, dos mujeres se paraban en tonos silenciosos. La señora Denby, prima de Lidia por matrimonio y guardiana del libro mayor de la competencia, y Mabel Edgecombe, la cuñada del vicario, una mujer de dedos inquietos, siempre tintineando listas interminables. Nunca debía haber dejado cambiar la misma etiqueta de entrada, murmuraba Mabel. Le dije que lo había confundido todo. Ella dijo que tenía que hacerse, dijo que había visto algo mal, respondió Denby con voz entrecortada. La señorita Marple se enderezó. ¿Sabía qué? Pensó en silencio. Ella no interrumpió. Una dama, después de todo, no cae, pero escucha. Especialmente cuando las palabras no destinadas a ella son las que hacen eco por más tiempo. Y en esos remordimientos murmurados, una verdad había cambiado, sutilmente, pero fatalmente. La señorita Marple creía en el arte cuidadoso del tiempo, no solo para pudines o patrones de crochet, sino para conversaciones. Y así, en una pálida mañana, 2 días después de la muerte de Lidia, se encaminó por el carril con una modesta canasta en la mano. Su contenido había sido elegido no para sustento, sino para diplomacia, un sábado de lana de avena, 3 galletas de jengibre cuidadosamente envueltas y un ligero aroma de lavanda en su chal. La cabaña de Constance era uno de esos lugares que parecían ligeramente apartados del mundo. Las cortinas estaban a medio correr, el humo se acurrucaba de la chimenea, pero la puerta permanecía cerrada incluso cuando el golpe de la señorita Marple resonó cortésmente contra la madera. Cuando se abrió, Constance se paró en la entrada con una sonrisa frágil, sus mejillas más pálidas de lo habitual, sus ojos sombreados con algo más profundo que el mero dolor. Pensé que te gustaría compañía, dijo la señorita Marple, su tono gentil pero inquebrantable. Constance dudó, luego se hizo a un lado. El fuego todavía va, aunque es más por hábito estos días. El hábito, dijo la señorita Marple suavemente, puede ser un compañero muy fiel. La sala olía ligeramente a esmalte de cítricos y algo más antiguo, no desagradable, pero usado, como los libros leídos demasiadas veces, o recuerdos que se mantienen en un estante demasiado estrecho. Constance condujo a su invitada al fuego, donde las llamas parpadeaban más por la forma que por el calor, lanzando largas sombras contra el papel tapiz descolorido. La señorita Marple, sin preámbulos, colocó la canasta de tejer cerca del hogar y se quitó el chal con un susurro tranquilo. No mencionó a Lidia, aún no. En cambio, preguntó por el gato que ya no llegaba a la ventana, y por el rosal que Constance alguna vez hablaba de podar. Mientras tanto, la tetera comenzó un suave silbido desde la otra habitación. Constance se sentó en su sillón, su postura precisa, los ojos fijos en el fuego de una manera que hizo mirar a la señorita Marple 2 veces. Había algo en esa mirada, no recuerdo, sino ensayo, como si hubiera repetido un momento una y otra vez, y aún no pudiera decidir que podría haberse hecho diferente. Y cuando la tetera comenzó a hervir en serio, la señorita Marple dijo en voz baja: me atrevo a decir que Lidia habría insistido en Earl Grey. El silencio que siguió no fue accidental. Constance vertió el té con una estabilidad que desmentía la tensión en su mandíbula. La señorita Marple aceptó su taza con ambas manos y esperó. El fuego siseaba suavemente, y afuera el viento presionaba contra los cristales, como una pregunta demasiado tímida para entrar. Me imagino que conocías a Lidia más tiempo que la mayoría, dijo la señorita Marple, con un tono tan ligero como el vapor de su taza. La mano de Constance se detuvo sobre el azúcar. Luego, sin mirar hacia arriba, murmuró: no era Lidia, sabía que era Francis. La señorita Marple no dijo nada. Fuimos muy jóvenes, continuó Constance, dejando la cuchara con precisión. Acababa de regresar de la herencia de su padre en Kent. Había tomado una publicación como tutor de música para los niños de Epcot, 2 pueblos más allá. Las palabras cayeron suavemente, pero cada una llevaba peso. Fue una tontería, y breve. Lidia llegó más tarde. Ella siempre vino más tarde, pero nunca la segunda. La señorita Marple agitó su té una sola vez. ¿Alguna vez hablaron de ello? Nunca lo necesitaba, respondió Constance, apenas audible. Ella se casó con él, y eso, la señorita Marple lo entendió, había sido el castigo. Después del té, Constance se levantó. No con renuencia, sino con la fuerte resolución de alguien que había mantenido algo demasiado tiempo escondido detrás de un cajón cerrado. Regresó con un volumen modesto, atado en tela de aceite verde, deshilachado en las esquinas, páginas amarillentas y gastadas con el uso.
Lidia dejó esto los archivos del comité, dijo, instrucciones para estándares de competencia, entradas de recetas, ganadores anteriores. Tono explicativo, ella lo mantuvo todo obsesivamente. La señorita Marple tomó el libro con reverencia. Pausa breve, las páginas susurraron como hojas secas. Aquí había fórmulas para el chutney de higos, diagramas para el plegamiento agrio, incluso una pequeña ramita prensada de romero debajo del título Herb Jellies Experimental. Fue en la quinta página donde sus dedos se detuvieron. Allí, entre las entradas para Plum Conserve y Mint Pickle Cebes, había una cicatriz inconfundible, el papel arrancado perfectamente, su borde perforado aún evidente. ¿Sabes lo que estaba aquí?, preguntó la señorita Marple, aunque ya lo sospechaba. Constance asintió. Su reserva de arándano. El que siempre ganó. ¿Y está segura de que se ha ido? Oh, sí, dijo Constance. Ella se aseguró bastante de que nadie lo tuviera, ni siquiera en la memoria. Pero alguien lo había querido lo suficiente como para tomar el recuerdo, de todos modos. Constance se cruzó de brazos y volvió a mirar hacia el fuego, pero esta vez con menos desafío y más fatiga. No era solo la receta, dijo. Era la escritura debajo de ella. Una línea garabateada como una ocurrencia tardía. La señorita Marple esperó. La dulzura se puede conservar si se atrapa lo suficientemente rápido, la que primero me enseñó. Pausa solemne, las palabras colgaban en el aire como el aroma de una olla, débiles, pero inolvidables. Francis, dijo la señorita Marple. Constance asintió una vez. Mantuvo esa página todos esos años y, luego, la semana pasada, la arrancó. Había amargura en su tono, pero no autocompasión, más bien el sabor de algo malcriado por el tiempo, como una mermelada que ha fermentado demasiado. Dijo que era demasiado sentimental, que el sentimiento no tenía lugar en los estándares. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente. Y ahora, la página faltaba por completo. Sí, murmuró Constance. Pero no destruida. Creo que alguien la tomó. Alguien que vio más de lo que Lidia tenía intención de revelar. Y la señorita Marple, presionando el libro cerrado, sintió el eco de algo tácito. Voz grave, no rabia, ni dolor, sino humillación. Un motivo tan antiguo como la envidia, y el doble de sigiloso. El viento se había vuelto más nítido cuando la señorita Marple volvió al carril. La puerta se cerró detrás de ella como una puntuación. Pausa breve, el sol se cernía bajo sobre el seto, lanzando largas sombras que hicieron que el camino por delante pareciera más antiguo de lo que era. En su canasta, el libro de telas de aceite yacía entre las galletas y la lana. Su presencia era más pesada que su peso. Voz reflexiva, caminó lentamente, pensando no en ingredientes, etiquetas o cintas, sino en legado. La amargura, reflexionó, a menudo era una infusión lenta. No algo tragado deprisa, sino empapado con el tiempo. Lidia había preservado su propio pasado tan meticulosamente como preservaba su fruta, sellado en frascos, mantenido en estantes altos, protegido por la rutina y la reputación. Pero incluso el mejor sello podía fallar, si la presión se acumulaba sin ser vista. Pensó en Constance, observando el fuego como una mujer insegura de sí en el había calor o advertencia. Y pensó en una página eliminada, no a toda prisa, sino con miedo. No era que las palabras se leyeran, sino que ya se habían entendido. Tono firme, una receta se puede copiar, reflexionó la señorita Marple. Pero el significado que una vez reveló, no se puede recuperar. Y alguien, sospechaba, había probado demasiado de ambos. Hubo un cierto brillo en el hogar de Elsie Turner esa mañana. No del tipo ganado por años de diligencia tranquila, sino el de algo cuidadosamente revestido. La señorita Marple, llegando con sus ganchos de crochet envueltos en tejido y una pequeña lata de galletas de limón, fue recibida con una hospitalidad rápida y una sonrisa un poco más ancha que la comodidad. Oh, señorita Marple, perdonará el estado de las cosas, acabo de terminar de ordenar. La señorita Marple, cuyos ojos no se perdían nada y juzgaban muy poco, simplemente asintió. Tono observador, entró y tomó nota inmediata del aroma, no el acogedor calor de la canela o la mermelada, sino un leve rastro de pulido y agua hervida. Las sillas estaban alineadas con precisión. Ni un solo hilo se desviaba del corredor de la mesa. ¡Qué brillante es todo!, dijo suavemente. Elsie se sonrojó. Uno debe mantenerse por delante del polvo. De hecho, respondió la señorita Marple, acomodándose. Aunque a menudo he encontrado el polvo más honesto que el silencio. El parpadeo en los ojos de Elsie fue breve,
pero estuvo allí. Hablaron, como suelen hacerlo las mujeres, de los indicadores de lana y la textura de las galletas, de los estados de ánimo impredecibles de las entregas en la aldea. Pero cuando la señorita Marple preguntó suavemente si Elsie había inscrito su mermelada en la competencia de este año, el lote de Sevilla del invierno pasado fue realmente espléndido, apareció una extraña vacilación. Oh, yo quise, dijo Elsie, levantándose rápidamente. Pero había perdido algunos frascos, y bueno, el vinagre se metió en uno, de alguna manera. Se movió hacia la despensa con manos nerviosas, abriendo el armario superior. La señorita Marple, que nunca olvidaba el ritmo de una conversación, notó esta desviación. Está detrás de la puerta de la cocina, ¿no es así? Preguntó con el aire de alguien recordando un diseño, sin solicitar acceso. Elsie dio una risa tensa. Vinagre derramado, aire y avispas. Me temo que lo he mantenido cerrado hasta poder ordenarlo. Hay puertas que permanecen cerradas por negligencia. Pero esta, la señorita Marple sospechaba, había sido cerrada recientemente, y con un propósito. Bueno, dijo Elsie, recreando sus tijeras. Al menos no servía nadie mi Blackberry cordial este año. Hubo una terrible mezcla en el último festival. La señorita Marple parpadeó lentamente. Oh. Elsie se encogió de hombros ligeramente, aunque sus dedos se torcían en su regazo. El hijo del vecino tomó un sorbo y estuvo enfermo 2 días. Nada duradero, solo sensible, supongo. Culparon al calor. A menudo he encontrado el calor sin culpa, murmuró la señorita Marple. Pero bastante complaciente cuando la gente necesita excusas. Elsie rió, aguda y poco convincente. Vertí el resto. Por supuesto, repitió la señorita Marple. Aunque siempre pensé que el Blackberry cordial era demasiado encantador para desperdiciarlo. Pausa tensa, pasó un momento. Elsie miró hacia abajo. No estaba bien. Algo había salido mal. Quizás usé la ruta equivocada en el empinado. Pero la señorita Marple no estaba mirando las manos de Elsie. Estaba imaginando a ese niño, con la cara pálida en una carpa de verano, y el movimiento tranquilo que habría causado. Un error, sin duda, pero no el tipo de error que uno comete 2 veces. Tono grave, a menos que, por supuesto, uno lo haga con intención. La señorita Marple se levantó lentamente, aparentemente para admirar el juego de té floral que se exhibía a lo largo de la cómoda de roble. Su mano se desvió ligeramente a lo largo de la fila de teteras, una con forma de ganso, otra pintada con los nudos Forget Menot, hasta que sus dedos se detuvieron justo a la altura de un pequeño frasco, ligeramente más polvoriento, empujado hacia el fondo. La etiqueta, una vez blanca, había envejecido a un amarillo suave. Su letra apenas legible, tónico para ser diluido. No lo tocó, pero se inclinó muy ligeramente hacia adelante, lo suficiente como para observar el rizado del papel, la tinta que sangraba débilmente en los bordes, como escrita con una mano incierta o en una superficie húmeda. La tapa no tenía fecha. El sello de cera se había desmoronado parcialmente. ¿Una vieja mezcla?, preguntó suavemente. Elsie se quedó muy quieta. Algo sobrante de la primavera. Tenía la intención de deshacerme de eso. Las cosas que quedan demasiado tiempo, dijo la señorita Marple gentilmente, suelen olvidarse, hasta que empiezan a recordarse solas. Y luego, como para alejar la atención del frasco, Elsie ofreció más té, un poco demasiado rápido. Cuando llegó el inspector Cradock, convocado discretamente, con la moderación característica de la señorita Marple, la cabaña se sintió más fría, a pesar del fuego. El frasco había sido trasladado al químico en condiciones tranquilas. Cradock se paró en la esquina, los brazos doblados, escuchando, mientras el químico emitía el veredicto en tonos recortados y cuidadosos. Digitalis, dijo. Base de guantes de zorro, bastante antigua, degradada ligeramente, pero efectiva. Lento. La señorita Marple se volvió hacia Elsie, quien se sentó en el sofá, sus labios pálidos, sus ojos fijos en la ventana como si pudiera ofrecer salvación. No lo sabía, susurró. Pensé que lo hice durante la temporada de gripe. Un tónico, eso es todo. Algo inofensivo. Pero no estaba marcado para medicina, respondió la señorita Marple, no de manera acusadora, sino como quien señala una puntada que falta en un patrón cuidadoso. Credo que exhaló. La tapa muestra signos de manejo repetido. El aliento de Elsie se quebró. No había huellas digitales, agregó en voz baja. Ese pensamiento, para la señorita Marple, era el detalle más revelador de todos, ya que nadie limpia una tapa, a menos que sepa exactamente qué tocaba.
La señorita Marple salió con un murmullo de agradecimiento, su chal apretado en la garganta contra el viento. Entonces, la puerta detrás de ella se cerró suavemente, pero de manera inequívoca. Ella hizo una pausa, no en el escalón, sino más allá de la puerta del jardín, mirando hacia atrás a la pequeña cabaña encalada, con sus cortinas de encaje prístinas y macetas alineadas como soldados. No había aroma de pan horneado, ni mermelada a fuego lento en la estufa, ni una mota de harina en el mostrador. Incluso el silbido del hervidor había sido, demasiado perfecto, como una nota ensayada en lugar de vivida. No fue la limpieza en sí lo que preocupó a la señorita Marple. Era el tipo incorrecto de limpieza. Una cocina debía estar habitada, abarrotada de vida, con rastros de olvido. Esta tenía el aire de algo no simplemente limpiado, sino frotado hasta borrar la memoria. Y en lugares donde la memoria se borra demasiado, la culpa a menudo persiste como una sombra, que ninguna tela puede alcanzar. La señorita Marple acercó su chal y entró en el frío. Ya no se preguntaba si algo se había ocultado. Ella solo se preguntaba, ¿qué había sido ensayado? La mañana trajo un sol delgado y una brisa inquieta, el tipo de clima que agita tanto las cortinas, como las mentes. El señor Denby, supervisando el desmantelamiento de la feria con su alegría distraída habitual, se encontró con algo extraño mientras tiraba de un tablero deformado, cerca de los caballetes traseros. Es solo una vieja caja, llamó. Pero su tono tenía curiosidad. La bufanda envuelta alrededor de ella llamó la atención, seda de paisley, en arándano y oro, inconfundiblemente de Lidia. La señorita Marple, que había estado cerca examinando un libro de contabilidad, se acercó con resolución tranquila. La bufanda había sido anudada deliberadamente, los pliegues ordenados, no enredados. La caja, aunque cubierta de polvo, había sido escondida con precisión, colocada con cuidado, no con pánico. Desató el nudo con los dedos que temblaban solo ligeramente. La tapa, al levantarse, no reveló baratijas, sino papeles. Un cuadro de mando con la inconfundible placa de cobre de Lidia. Y una sola nota doblada, marcada, solo para los ojos del comité privado. Cualquier cosa que hubiera estado dentro había sido retirada, no para esconderse para siempre, sino para mantenerse cerca. Tal vez lo bastante cerca para usarla, o para enterrarla, dependiendo de la conciencia. La señorita Marple desplegó la nota con el mismo cuidado que se da a una fotografía antigua. No por su delicadeza, sino por las reverberaciones que llevaba. Era un cuadro de mando de la competencia. La columna de Lidia estaba llena de su inconfundible letra, bucles y cortes, decisiva, no generosa. La entrada en cuestión, el número 3A. La mermelada de arándanos de Elsie Turner. La crítica no era solo puntiaguda, era cruel. Presentación exacta, sabor llamativo, textura desequilibrada, carácter crudo y sin mérito. Muy parecido al fabricante. Y concluía con una nota devastadora, descalificada por manifiesta incompetencia. La señorita Marple parpadeó. Esto no era mera crítica profesional. Esto era personal. Destinado a herir, a avergonzar. Y peor aún, había sido escrito por la presidenta del comité, no dicho en confidencia, sino fijado en tinta. La bufanda que envolvía aquel veredicto parecía menos una cubierta, y más una mortaja. No para proteger el papel, sino para contener lo que representaba. Una humillación aún no pública, pero que colgaba como una espada en su cinta, lista para caer. Más tarde, en su sala, con el tejido doblado y la tarjeta de puntuación al lado de su taza de té, la señorita Marple se permitió el suspiro más pequeño. Las palabras, reflexionó, podían magullar más profundamente que los golpes. Y cuando se escriben, no se desvanecen como voces. Permanecen en cajones, en cajas, bajo las tablas del escenario, esperando ser descubiertas en el momento equivocado. Ella imaginó la sonrisa de Elsie en el mercado, tensa, ensayada, y la furia contenida debajo. ¿Había leído esas palabras? ¿O temido su exposición? Sus pensamientos volvieron a la bufanda, un símbolo inseparable de Lidia. Usarla para envolver el cuadro de mando no era casualidad. No era un arma lo que había sido ocultado, sino un insulto. Y los insultos, cuando se ocultan, no pierden su filo, fermentan. Y la mente, especialmente una ya herida por el orgullo, rodea esas palabras, hasta que la memoria se convierte en motivo. Y entonces, puede silenciar el grito más condenatorio de todos. En los días siguientes, el pueblo se llenó de murmullos. No era escándalo abierto, sino el tipo de conversación baja que se escurre entre tazas de té y setos de zarza. Fue la señora Carmichael quien lo dijo primero,
aunque no a nadie en particular. Hoy en día, la gente ya no mata por dinero. Matan por insulto, y por orgullo. Esa es la nueva moneda. Las conservas de Elsie siempre habían brillado demasiado. Sus etiquetas, impresas, sus cintas, demasiado finas, como de boutique. Pensaba que era mejor que el resto de nosotras, murmuró la señora Denby. Y Lidia no lo iba a permitir, dijeron otras. No. Ella solo quería pertenecer, replicó alguien en voz baja. Pero Lidia no la dejó. La señorita Marple escuchaba, su expresión suave. No eran los celos lo que mataba, pensó, sino algo más callado. Orgullo herido. El tipo de herida que no se grita, sino que se clava en el corazón. Y el orgullo herido, cuando se alimenta en silencio y se afila con vergüenza, es un arma mucho más precisa que un cuchillo. Y mucho más difícil de rastrear. Esa noche, mientras el fuego crujía suavemente y el anochecer se doblaba contra las ventanas, la señorita Marple se sentó con las manos sobre su tejido. Y planteó la pregunta en voz baja, no a nadie más, pues no había nadie en la habitación. Solo el silencio. ¿Por qué esconder el insulto, y no el instrumento? Dijo suavemente. Si Elsie, o cualquier otra persona, hubiera querido librarse de sospechas, ¿por qué no enterrar la botella, el tónico, la cuchara? ¿Por qué esconder una tarjeta de puntuación? ¿Por qué envolverla en una bufanda? En ese instante, entró la sobrina del vicario. El crujir de páginas de periódico, el murmullo de voces en el pueblo, todos hablando de cualquier cosa, menos del asesinato que colgaba sobre St. Mary Mead como la niebla de invierno. La señorita Marple abrió camino a una esquina tranquila, donde una cortina de terciopelo descolorido protegía una mesa angosta de los borradores y de los chismes. La sobrina, una gentil chica llamada Margaret, con ojos agudos y un gran cariño por el orden, se sentó frente a ella, alisando su servilleta con un ligero ceño fruncido. Me temo que la gente dice cosas bastante terribles, dijo. Siempre lo hacen, respondió la señorita Marple suavemente, cuando aún no se les ha dado nada cierto. Pausa tranquila. Y con eso vertió el té, su actitud sin prisas, como si la verdad, como el sabor en una olla bien llena, fuera mejor prolongada con el tiempo. La señorita Marple había aprendido, hace mucho tiempo, que la mayoría de las verdades se resisten a ser incautadas. Prefieren ser persuadidas, cortejadas, incluso como si fueran mariposas asustadas en un jardín de invierno. Así que ella no comenzó con veneno, ni con bufandas, ni con mujeres muertas en la escarcha. Voz serena, ella comenzó con algo mucho mayor y más reconocible, el orgullo. Es algo curioso, dijo, revolviendo su té suavemente. ¿Cómo se comporta el orgullo herido? No sangra como otras heridas. Se endurece. Se pliega sobre sí mismo en silencio, con resentimiento, hasta que incluso la amabilidad más suave se convierte en sal. Pausa reflexiva. Margaret escuchó, sus cejas se fruncieron ligeramente. Verá, continuó la señorita Marple, no todos los crímenes nacen de la codicia o la ira. A veces provienen de ser hechos para sentirse pequeños, de ser recordados, tan cortésmente, que uno no pertenece del todo. Ella bebió un sorbo. Lydia Mayhew, a pesar de todo su refinamiento, sabía cómo infligir ese tipo de herida. Ella nunca levantó la voz. Simplemente retiraba la aprobación y dejaba que el silencio hiciera el resto. Margaret inclinó la cabeza. Pero las palabras, no son fatales. No, dijo la señorita Marple suavemente. No por su cuenta. Pero pueden abrir una puerta, y a veces empujan a alguien a través de ella. El fuego crepita, pausa solemne. El fuego crepitó detrás de ellas, enviando una suave calidez por la pared. La señorita Marple dejó a un lado su taza. There was a girl, dijo en inglés, con voz baja. When I was just out of school. Her name was Charlotte. She came from the northern counties, a plain girl, poor but meticulous, always kind and desperate to be liked. Margaret escuchó con atención absorta, mientras la voz de la señorita Marple descendía en el recuerdo. Ella vino a trabajar en la casa de una dama muy distinguida, Lady Fitzwalter, que gobernaba su hogar como una corte. Todo lo que Charlotte hacía era correcto, pero nunca del todo correcto. Sus manos, su andar. Pausa breve, el orgullo se castigó a sí mismo. La historia colgaba en el aire como humo de madera, delicado, persistente. Margaret no dijo nada al principio, pero sus ojos se habían vuelto sombríos. ¿Por qué tomó el broche? Preguntó al fin. La señorita Marple dio un suave suspiro. Importar, mostrar que podía.
Quizás decir, en su propia manera tranquila, que existía, a pesar de ser hecha para sentir lo contrario. Se instalan unos segundos de silencio reflexivo. Eso es lo que veo en Elsie, continuó la señorita Marple. No ira, ni malicia. Una determinación por ser respetada, por ser vista. Margaret frunció el ceño débilmente. Pero a la gente le gustaba, ¿no? Oh, les gustaban sus conservas, dijo la señorita Marple suavemente. Admiraban su esmalte, sus cintas, su brillo. Pero Lidia nunca la dejó olvidar que era una extraña. Que no era realmente del lugar. Margaret miró su cuchara. Es fácil, continuó la señorita Marple, descartar tales afrentas, a menos que uno haya estado en el extremo receptor. Entonces, cada una se convierte en otra capa, como una piel, hasta que por fin algo se rompe, y debajo de esa superficie pulida encuentras algo crudo y muy, muy silencioso. Las tazas de té estaban ya vacías, y las sombras se habían vuelto más largas, dibujadas hacia las esquinas como remordimientos tácitos. Las manos de Margaret estaban dobladas cuidadosamente, pero su expresión era de preocupación. ¿Entonces crees que era ella?, preguntó suavemente. Elsie. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, miró por la ventana, donde un gorrión picoteaba las migajas debajo de una mesa. Creo, dijo al fin, que es alguien que ha vivido demasiado tiempo bajo juicio, y aprendió a sonreír mientras se encogía. Margaret se estremeció. Pero para matar, para envenenar. No es el método lo que importa, corrigió la señorita Marple con calma. Es el razonamiento. No creo que ella quisiera que Lidia muriera. Creo que quería que sufriera. Un dolor de estómago, tal vez, un desmayo, lo suficiente como para recordarle que sus palabras podían dejar una marca. Se volvió hacia Margaret, con los ojos claros. Pero cuando el orgullo arremete, a menudo olvida su fuerza. Pausa grave. Margaret no dijo nada. El reloj en la pared marcó suavemente. La señorita Marple se recostó. Un asesino no siempre parece uno. A veces se parece a una mujer que simplemente había tenido suficiente. La invitación no llegó por publicación, sino por la banda de rodadura suave y deliberada de la propia señorita Marple. Llamó primero a la cabaña de Constansval con una sonrisa educada y una modesta canasta de mimbre llena de rosas secas, aparentemente para su cordial de invierno. Luego, a la puerta ordenada de Elsie Turner, con un patrón de bordado prestado. Y por último, a la joven Margaret, en el Baisei, cuando no se necesitaba pretexto. Solo amabilidad. Pensé, dijo la señorita Marple con suave insistencia, que podríamos reunirnos en la rectoría este jueves por la tarde, para una pequeña degustación. Cranberry, por supuesto, para restaurar el espíritu del mercado. En memoria de Lidia, nadie la rechazó. Nunca lo hicieron, no directamente. La señorita Marple no preguntó nada audazmente, sino con esa manera suya, de final tranquilo, que deja poco espacio para la evasión. Y así, con una bandeja de botellas cordiales para compartir, y la promesa de bollos calientes recién horneados por la señora Baker, los invitados aceptaron. Espero, dijo, organizando cucharas con una precisión calmada, que podamos saborear, no solo lo cordial, sino también algo de los unos a los otros. Siempre hay más sabor que el de la fruta. A mitad de la tarde, el salón de la rectoría había reunido a su pequeña audiencia. Un cuarteto tranquilo, sentado en media luna frente al hogar. Constansval llevaba sus guantes habituales, encaje de marfil en la muñeca, y una sonrisa que no alcanzaba a calentarle las mejillas. Elsie Turner fue la última en llegar, las mejillas sonrojadas, la bufanda anudada con exceso, y la voz quebradiza, pero cargada de amistad. Margaret vertía el té, mientras la señorita Marple disponía las botellas de cordial a lo largo del aparador de roble, cada una con su etiqueta escrita en una caligrafía fina y constante. En el centro, una decantadora de cristal de la propia mezcla de Lidia. Su tono rojo intenso atrapaba la luz del fuego, como un granate. Hablaron del clima, de los dales, menguantes en el cementerio, del costo de la grasa de ganso. Nadie, sin embargo, mencionó a Lidia. Y aún así, en cada sentimiento educado, en cada mirada retenida o sostenida demasiado tiempo, su ausencia flotaba en la habitación como un perfume, como una silla vacía que reclamaba presencia. La señorita Marple los observaba como quien estudia una fila de abanicos de papel, cada rostro cuidadosamente doblado, exquisitamente formado, y ocultando algo debajo. Fue Margaret quien dejó caer la cuchara, un delicado tintineo contra la porcelana. Con un murmullo nervioso, se inclinó para tomar la tela doblada.
Pero la mano de la señorita Marple fue más rápida. Oh, no se moleste, dijo con ligereza, al tiempo que cepillaba el lino bordado, donde un débil toque de arándano cordial había manchado el borde del mantel. Una racha carmesí, no más ancha que una línea de lápiz, cortaba ahora la tela, como una acusación. La señorita Marple la miró, casi, con la misma tensión con que uno observa la luz al borde de una lámpara. Siempre agrego una gota de jugo de limón, dijo alguien demasiado rápido. El silencio comenzó a espesarse. Invisible, pero presente. El cordial pasó de vaso en vaso, el líquido rojo dibujando delicados arcos. Al llegar a la segunda botella, una mezcla de invierno, cuidadosamente etiquetada, llenó su copa con una caída exacta. Ja, bueno, rió suavemente, nunca se sabe lo que la gente podría poner. La caligrafía en la etiqueta, los bucles orgullosos, parecían subrayar sus palabras. Alcanzó su taza, pero se detuvo a mitad de camino. Su mano quedó suspendida en el aire, luego cayó. Y con ello, la sala pareció contener la respiración. Nunca quise decir, ella comenzó, luego cerró la boca. La voz de la señorita Marple se mantuvo amable. No, creo que solo te referías a ser escuchada. Pero Lidia tenía un don para la sordera, ¿no? El labio inferior de Elsie temblaba muy ligeramente. Ella me hizo invisible, susurró, apenas audible. Hasta que hice algo que la obligó a verme. Y allí, por el momento más breve, la máscara se resbaló. Detrás de ella no había malicia, sino un dolor antiguo, un dolor que llevaba demasiado tiempo pidiendo que el silencio terminara. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Nadie se movió, ni siquiera el fuego. La aguja del reloj del vicario marcó una vez, y otra vez. Como si el tiempo mismo retrocediera con cautela. La voz de Elsie, cuando llegó, era baja, pero sorprendentemente tranquila. Ella me dijo que sabía de mí, de dónde venía. La señorita Marple no interrumpió. Simplemente dobló sus manos en el regazo, su rostro un estudio de quietud compuesta. He pasado 14 años construyendo algo respetable, continuó Elsie. Horneo, pulo, me mantengo útil. Y nunca hablo de lo que fui antes. Un escalofrío la recorrió, como si el nombre Lydia Mayhew permaneciera en el aire, como un perfume amargo. Ella no lo dijo directamente. Nunca lo hizo. Solo sugerencias, una mirada, una pausa. Y luego dejó aquella nota en la caja de ofrendas. Nunca tuve la intención de encontrarla, pero lo hice. Sus ojos, enrojecidos, se encontraron ahora con los de la señorita Marple. Ella iba a decírselo a todos. A traerlo de vuelta. Y yo, no podía dejar que sucediera. No sabía qué más hacer. La señorita Marple, serena como una nevada, no juzgó. Solo guardó silencio, lo suficientemente profundo como para recibir la verdad. Y la verdad, cuando por fin emergió, no lo hizo con estrépito, sino en una confesión tranquila, como algo que había estado demasiado tiempo oprimiendo el pecho de Elsie. Había un niño, dijo, un niño dulce y torpe, con manos rápidas y sueños demasiado grandes. Tenía 16 años. Tomó algo, dinero del plato de la recolección. Dijeron que yo lo había atraído. Que estaba en ello. Mi madre lloró por semanas. Dejamos aquel lugar en desgracia. Una pausa. Nunca lo volví a ver. Escuché que se fue al mar. Pero yo me quedé aquí. Cosí, serví, trabajé, hasta que nadie lo recordó. Hasta que vine aquí. El rostro de la señorita Marple permanecía compuesto, pero sus ojos se suavizaron. Sabía cuánto tiempo podía vivir una pequeña mentira, y cuán fuerte podía susurrar una vieja vergüenza. Elsie continuó, la voz temblorosa. Cuando Lidia insinuó, ni siquiera pude arrancar esa horrible sonrisa de su cara. Su voz se elevó un instante, para luego caer, como una marea inútil. Nunca pensé, vaciló. La señorita Marple la miró de frente. No con horror, sino con la terrible calma de alguien que ha visto muchas veces cómo el miedo puede disfrazarse de razón. La habitación estaba en silencio otra vez. No con temor, sino con ese silencio que queda después de que algo se rompe. No ruina, sino comprensión. La señorita Marple habló al fin, suavemente. Es extraño, ¿no? La amargura, siempre permanece cerca. El fuego crepitó y se hundió. Firme, como el dolor. Silencioso, terco, hasta que un día se convierte en algo más. Elsie asintió lentamente. Me hizo sentir pequeña otra vez. La señorita Marple ofreció una leve sonrisa. Hizo que muchos se sintieran pequeños.
Pero solo algunos, los envenenó. Un murmullo siguió a sus palabras. El perdón, ya ves, es muy particular. A veces debe comenzar con nosotros mismos, y ese es, a menudo, el tipo más difícil. Él se inclinó la cabeza, como si el peso de la bondad fuese más pesado que la condena. No puedo quedarme, susurró. No, asintió la señorita Marple. Pero puedes irte con la cabeza algo más erguida de lo que habría sido. Porque la verdad, por muy tarde que llegue, tiene su propia dignidad. Y por un momento, la mujer que había vivido detrás de cocinas impecables, frascos de mermelada y sonrisas brillantes, no lloró por la culpa. Lloró por la liberación. Cuando noviembre se dio por completo al frío de diciembre, las mesas del mercado fueron retiradas. El lugar estaba vacío, salvo por un anillo de rojo pegajoso en el suelo. Su huella. La lección, como las raíces del invierno bajo la escarcha, permanecería mucho más tiempo. Los pasos del cartero sonaron apagados en el silencio. Sus movimientos, sin prisa, su gruñido habitual, suavizado en un murmullo. Pero había algo más. El eco de las palabras se sostuvo más allá de los adoquines. Los aldeanos probaron el cordial, y 3 de ellos asintieron lentamente, antes de seguir su camino. Ella, en cambio, dejó descansar las agujas en su regazo, mientras sus ojos se extendían por la habitación con atención tranquila. El hilo se enrollaba entre sus dedos con la comodidad rítmica del hábito. Pero su mente estaba en otra parte, a la deriva, hacia reflexiones más profundas. La amargura, pensó, era como el arándano, aguda, vivida, no desagradable si se prepara correctamente. Pero, dejada sola, sin el toque de azúcar, abruma los sentidos. Lydia Mathew había sido una mujer brillante. Nadie lo negaría. Pero el brillo, sin dulzura, la había dejado temida, no amada. Sus palabras cortaban, no aliviaban. Y, sin embargo, la señorita Marple descubrió que no podía despreciarla. Un alma llena de juicio, reflexionó, suele ser un alma que alguna vez fue herida. Las personas cortan a los demás más afilado en los lugares donde ellos mismos se desangraron. Ella dejó caer una puntada, y la corrigió con gracia ágil. La bondad, pensó, no del tipo fuerte, sino del tipo que se desliza entre tazas de té y perdones tácitos, fue lo que evitó que las comunidades desgarraran sus propias costuras. Incluso el arándano necesitaba azúcar. Al otro lado de la habitación, cerca de una canasta de servilletas de lino dobladas, se encontraba Constance Ball. Ella no se estremeció cuando se habló, ni se asustó ante la risa cercana. Su columna aún conservaba su arco natural, pero algo dentro de su porte se había suavizado. Aceptó una taza de té de la señora Beaterbeby y no miró nerviosamente. En cambio, ofreció gracias, y por primera vez en semanas, su voz no tembló. La señorita Marple la observó por un momento más, notando cómo las manos ya no apretaban la tela de su falda, como los ojos ya no escaneaban en busca de peligro. El perdón, sabía la señorita Marple, no siempre llegaba con grandes pronunciamientos, sino con un suspiro. No un perdón de los demás, siempre, sino de uno mismo. Una tranquila admisión de que el dolor debía ser llevado, no desterrado. Y hoy, Constance ya no se escondía detrás de la sombra de otro. Ella simplemente estaba presente, ya no casada por la memoria, ni cargada por el silencio. En una esquina, no muy lejos del ventanal, la sobrina del vicario se sentó con un pequeño cuaderno equilibrado en su rodilla. Su lápiz se movía en pequeñas líneas deliberadas. Ella no estaba dibujando frascos de mermelada ni bunting de encaje, eso estaba claro. Sus ojos, aunque modestamente abatidos, se alzaban de vez en cuando hacia las aldeanas, hacia la señorita Marple, hacia el hogar. Ella escribía, no con el florecimiento de la imaginación, sino con la humildad de una captura de lo que no debe perderse. Las historias, pensó la señorita Marple, tienen su propia forma de persistir. Se filtran en madera, tela y aire, y a veces, cuando tenemos suerte, alguien las registra suavemente, sin espectáculo. La niña se sonrió a sí misma mientras escribía algo en el margen. Su mirada pasó sobre Constance, luego sobre los frascos de mermelada, y finalmente se posó en la señorita Marple, quien, sin levantar los ojos de sus tejidos, sonrió apenas. No fue el tipo de historia que uno publica. Era el tipo amable, el que se recuerda. A veces, una tienda de mercado puede ocultar más que conservas y pasteles. En ese té Mary Mead ocultaba orgullo herido más allá de la reparación, la lenta filtración de la vieja vergüenza y un secreto embotellado hace mucho tiempo, sellado con manos temblorosas y el débil aroma de moras. La señorita Marple, con su tejido de punto y su intuición tranquila,
nos recordó una vez más que los motivos más profundos rara vez son extraordinarios. Susurran debajo de las sonrisas, tiemblan en tazas de té, y recogen polvo en los armarios de la cocina mucho antes de que alguien piense en escuchar. Elsie Turner no era una villana en la forma en que el mundo define una. Era una mujer que había perdido el lujo de confiar en los demás, y quizá también en sí misma. Su crimen fue terrible, sí, pero nacido del miedo, no de la crueldad. Y es en lugares tan sombreados del corazón donde la sabiduría de la señorita Marple resulta más duradera. Pero aquí está la pregunta con la que te dejo, y espero que la pienses de cerca. Si tuvieras un secreto capaz de destruir la frágil vida que has construido, y alguien amenazara con exponerlo, ¿arriesgarías todo para silenciarlos? ¿O dejarías caer la verdad, y que siguiera su curso?